Entre el 6 de julio y el 11 de diciembre de 1848, San Antonio María Claret emprendió una intensa misión evangelizadora por el norte de Gran Canaria, una región de abruptos paisajes, pueblos históricos y una fe profundamente arraigada. Desde Arucas hasta San Lorenzo, pasando por Gáldar, Guía, Moya, Firgas y Teror, Claret recorrió caminos escarpados y corazones necesitados, dejando una estela de fervor, milagros y transformación espiritual. Este paseo revive su paso por esas tierras canarias, donde la palabra se convirtió en llama y la fe en multitud. El norte de Gran Canaria se distingue por su naturaleza agreste, acantilados imponentes, pueblos con encanto y una costa salpicada de calas y piscinas naturales. El paisaje esculpido por la fuerza del Atlántico ofrece playas de arena negra y barrancos cubiertos de vegetación que revelan el origen volcánico de la isla. Localidades como Arucas, Teror, Firgas y Moya combinan historia, arquitectura tradicional y una rica cultura local. Además, esta zona alberga vestigios arqueológicos de los antiguos aborígenes canarios. El itinerario del recorrido por el norte de Gran Canaria comenzará en Arucas, nos dirigiremos a Gáldar, después nos acercaremos a Santa María de Guía, iremos a Moya, nos acercaremos a Firgas, llegaremos a Teror y terminaremos en San Lorenzo. A los pies de un antiguo volcán, Arucas se alzaba como un pueblo de agricultores y artesanos, con 3.435 habitantes en 1848. Su originaria parroquia ermita de San Juan Bautista, inspirada en las torres de la Catedral de Santa Ana, ya está desaparecida. En su lugar se erige la nueva iglesia de estilo neogótico, construida entre 1909 y 1977, que popularmente es conocida como la Catedral de Arucas, aunque realmente no posee ese rango canónico. Uno de sus vitrales tiene representada la imagen de San Antonio María Claret. Claret se hospedó en la actual casa del señor cura, situada en la plaza junto a la iglesia de San Juan Bautista. En esta casa se conserva la habitación que utilizó, aunque no con el mobiliario original. Al lado de esta habitación hay un despacho en el que se encuentra una ventana que da a la plaza, desde la que predicaba en ocasiones a la gente. La misión se desarrolló entre el 4 y el 30 de julio. En la entrada de la casa está el azulejo que recuerda la presencia de Claret en esta localidad. El fervor fue tal que ante la imposibilidad de albergar a todos en la iglesia, se trasladaron los tronos de Semana Santa a la plaza y se improvisó un púlpito. Muchos asistentes venían de Tamaraceite, San Lorenzo y otros pueblos cercanos. Un documento privilegiado, titulado Testimonios, de don Pedro Marcelino Quintana, recoge los hechos de esta misión. Cuenta el cronista esta anécdota. Un muchacho pidió llevar el hatillo del misionero. Claret le respondió: «Toma, hijo, y vamos, la Virgen te lo pagará». Al despedirse quiso regalarle un librito, pero el joven lo rechazó, sintiéndose ya recompensado. Años después repetía: «Yo tengo el cielo seguro, me lo debe la Virgen, así me lo dijo el padrito Claret». En esta misión, el señor cura quiso que aceptase una limosna para sus gastos personales, pero él le convenció para que ese dinero lo entregara a los pobres porque no necesitaba nada. Lo único que aceptó fue unos zapatos, pues los que tenía en uso andaban ya deshaciéndose, gastados por las largas caminatas. Terminada la misión el día 30, mucha gente le acompañó hasta el próximo pueblo, Gáldar, rezando y cantando a María. Nos dirigimos a Gáldar.
Galdar antiguamente se llamaba Agaldar. La ciudad cuenta con un profundo legado indígena. Fue capital del Guanartemato. La misión que realizó Claret comenzó el 1 de agosto en la parroquia de Santiago. La iglesia matriz de Santiago de los Caballeros de Galdar es uno de los templos más importantes de Canarias, tanto por su historia como por su valor artístico. Es la primera sede jacobea fuera de la península y se levanta sobre el antiguo Palacio de los Guanartemes. El templo actual, de estilo neoclásico, fue construido entre 1778 y 1826. El interior es amplio y solemne. Cuenta con 3 naves con bóvedas de medio cañón y pilares poligonales, siguiendo el estilo neoclásico. Lo forman 6 capillas laterales a cada lado, más capillas colaterales y la capilla mayor. La pila blanca bautismal del siglo XV es una de las piezas más antiguas del templo. Desde el púlpito se dice que predicó el padre Claret. Aunque es amplia, la iglesia no bastó. Se recurrió a la ermita de San Sebastián, de principios del siglo XVI, para algunos encuentros. En esta ermita se respira la presencia del Padrito. En su interior se conserva intacto el púlpito desde el que predicó Claret. Dos placas recuerdan la presencia de Claret. Una colocada por el ayuntamiento, donde se lee que San Antonio María Claret celebró misa y predicó. Y la otra, un azulejo que recuerda el 150 aniversario de su presencia en la localidad. El fervor fue extraordinario. Incluso se tuvo que recurrir a la presencia de soldados que montaron guardia junto al confesonario para mantener el orden. Y las autoridades idearon una empalizada humana para proteger a Claret. El padre Hilario Grososa escribió: No es posible expresar con palabras el entusiasmo con que hablan de él los que le vieron y oyeron. Le atribuyen el don de la profecía. Refieren de él muchos hechos extraordinarios. Le acompañaban las muchedumbres cuando pasaba de un pueblo a otro, y con afán procuraban cortarle para reliquias algo de su vestido, siendo preciso, para impedirlo, que marchase dentro de 4 barras sostenidas por algunos hombres. Si ha habido un santo sobre la tierra, dicen, es sin duda el Padrito Claret. Los sacerdotes de Galdar dieron ejemplo de humildad y conversión, algo que no ocurrió en otros pueblos y lo que entristeció profundamente a Claret. Desde allí, acompañado por la multitud, se dirigió a Guía. En la antigua villa de Guía se levantó una ermita dedicada a Nuestra Señora de Guía, origen del núcleo poblacional. 3 elementos destacan en la villa: el templo de 3 naves con fachada neoclásica, el cenobio de Valerón, antiguo granero aborigen, y por último, que esta fue la tierra que vio nacer al escultor gran canario don José Luján Pérez. La imagen de la Asunción preside el altar mayor, siendo una de las más antiguas de Canarias. En el lateral izquierdo se encuentra la Virgen de la Merced, obra de Luján Pérez. El púlpito que se conserva no es el mismo de la época de Claret. La misión comenzó el 14 de agosto, víspera de la Asunción, y concluyó el 3 de septiembre. La afluencia fue tal
que la Iglesia no pudo contener a los fieles. Había de predicar el padre Claret en la parroquia. La afluencia de gente será tan numerosa que, a pesar de las notables proporciones del templo, era un extremo difícil dar un paso por lo apiñados que los fieles estaban. Añádase a esto la notable distancia que mediaba entre la sacristía y el púlpito, y que para subir a él forzosamente tenía el predicador que abrirse paso entre la concurrencia, y se explicará más fácilmente la sorpresa y admiración del auditorio al contemplar instantáneamente, repentinamente, sobre la sagrada cátedra al padre Claret. Por tan extraordinario y sobrenatural tuvieron el suceso los que asistieron, que lo hicieron objeto de los comentarios en sus conversaciones y lo ha conservado la tradición. Y una anécdota. Como el antepecho del púlpito era alto y Claret bajito, se construyó una tarima para que la gente le pudiera ver. El 7 de septiembre, acompañado por numerosos fieles, partió hacia Moya. Allí nos dirigimos. Conocida como la Villa Verde por su entorno natural excepcional, Moya se caracteriza por ser una villa pequeña, elevada y muy panorámica, construida sobre un lomo que se asoma directamente al barranco de Moya. En 1495 ya se menciona una ermita en el lugar de la actual iglesia. La ermita era tan pequeña y pobre que Claret predicaba desde una balconada exterior de cara a la plaza. Ha desaparecido la antigua casa parroquial donde se hospedó. La iglesia actual, elegante y de 3 naves, con gran cantidad de vidrieras, se alza cerca del antiguo templo. Está situado al borde de un acantilado, sobre el barranco de Moya, ofreciendo unas impresionantes vistas. En su interior destaca la imagen de la Virgen de la Candelaria, del siglo XV, patrona del municipio. Es una talla de madera de cedro revestida con mantos de tela. En un lateral destaca la talla del copatrono del municipio, San Judas Tadeo. La misión celebrada del 7 al 24 de septiembre no estaba prevista, pero el obispo accedió ante los ruegos del pueblo. El clero local era ignorante, pero animoso, y la población estaba espiritualmente abandonada. Al final de la misión, el secretario del ayuntamiento agradeció a Claret. El pueblo de Moya, reconocido altamente el interés que usted se ha tomado por el bien espiritual de esta feligresía en los pocos días que ha tenido el gusto de oír su santa misión, le expresa su gratitud. Un azulejo en el exterior de la iglesia recuerda la presencia del Padrito en septiembre de 1848. Se cuentan muchas predicciones y milagros de su paso por esta villa. Desde Moya, Claret dio una breve misión en Firgas antes de dirigirse a Teror. Es el municipio con menor extensión de la isla, siendo además uno de los 11 municipios canarios que no poseen salida al mar. Se la conoce también como el Balcón del Atlántico por sus vistas sobre el océano, así como de todo el norte, este y oeste de la isla. Firgas es célebre por la calidad de su agua, que es muy consumida en el archipiélago. Su parroquia de San Roque, reformada en 1845, se levanta sobre las ruinas de la ermita de San Juan Ortega, de 1502, junto al desaparecido convento dominico. De la antigua ermita queda la fachada, sin campanario ni puerta principal. Sobre el antiguo convento se encuentra hoy la casa parroquial.
La misión de solo 2 días, del 25 al 27 de septiembre, congregó a tal cantidad de fieles que se improvisó un púlpito en la plaza. Fue una misión de paso. Un párroco posterior relató: según los informes de que mis parroquianos me han dado, cuando el excelentísimo señor Claret, siendo presbítero, hizo la predicación en este pueblo, fue tanta la concurrencia que fue preciso poner el púlpito en la plaza. El pueblo, cuando supo que venía, se levantó para irlo a encontrar, y lo mismo hicieron a su salida. Avivó la fe de algunos que, olvidados de los preceptos de confesarse y oír la Santa Misa, no lo cumplían, y entonces lo hicieron, y se celebraron matrimonios entre personas que daban escándalo y que aún conservan los efectos que en ellos causó su palabra llena de unción y de fe. Ese día Claret partió hacia Teror, predicando incluso en Arucas, cubierto aún de polvo del camino. Nos dirigimos a Teror. Teror, Villa Mariana y corazón espiritual de la diócesis. Alberga a la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. La tradición cuenta que su imagen fue hallada en un pino el 8 de septiembre de 1481. La primera ermita fue inaugurada en 1514, junto al mismo lugar donde se encontraba el pino de la aparición, que fue utilizado como campanario. A su alrededor comenzó a crecer la población. Cuando un vendaval derribó el pino de la aparición en 1684, se construyó la Torre Amarilla como campanario en 1708. El segundo templo fue sustituido por el actual en 1767, aunque se conservó la Torre Amarilla, integrándola en la nueva construcción. En su interior podemos apreciar la capilla del baptisterio. En el presbiterio bajo encontramos el altar del Cristo atado a la columna de Luján Pérez. De él también es el Cristo crucificado. La imagen de la Virgen del Pino es la joya de la basílica. La Virgen se encuentra en un trono, con baldaquino de plata, un sol y una media luna, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. Claret llegó el 27 de septiembre. Se cuentan milagros de curación como el de una mujer ciega. La afluencia fue tal que algunos esperaron hasta 11 días para confesarse. De aquí es que yo voy solo, como un desesperado, predicando y confesando día y noche, y no obstante, las gentes se han de esperar 9 días con sus noches, antes no les toca a su vez. Traen de sus casas su zurrón de harina de maíz, que llaman gofio, y así viven y esperan. En carta al obispo de Canarias expresó: la Santa Misión va siguiendo bien al paso que es grande mi trabajo. Me conservo sin novedad gracias a Dios. Consulté al padre guardián por si escribiría a fin de que viniera alguno para ayudarnos a confesar, y me dijo que no, es cuanto se me ofrece. El padrito predicó desde el mismo púlpito que hoy se conserva. Se puede contemplar una imagen del Claret peregrino elaborada en 1948 con motivo del centenario de las misiones que realizó en Canarias y que actualmente se encuentra en uno de los retablos laterales, precisamente el del Cristo atado a la columna de Luján Pérez, junto al sagrario de la Basílica. En la sacristía del santuario nos encontramos el azulejo que recuerda la presencia de Claret, compatrono de la diócesis, en septiembre y octubre de 1848. En el gran cuadro de la Virgen del Pino, que hay también en la sacristía, realizado con motivo de su coronación canónica en 1905, la Virgen viste con el manto verde que le regalaron las monjas hijas de la Caridad del Hospital de San Martín en el año 1860, posiblemente realizado
en los telares que Claret les enseñó a utilizar 12 años antes. Claret se hospedó en el Palacio Episcopal de Teror, situado frente a la trasera de la basílica. Tras esta misión, comentaba en carta al obispo: Los sacerdotes son los que me dan más cuidado. Un sujeto fidedigno me ha dicho que de 90 sacerdotes que hay en esta isla, ya será mucho que 12 recen el oficio divino. Ni oran, ni leen, ni estudian, sino entregados a una fatal ociosidad, si algún conocimiento recibieron como estudiantes. La misión concluyó el 22 de octubre. Desde allí partió para la capital, donde le esperaban los seminaristas para hacer los ejercicios espirituales. Acabados los ejercicios espirituales, volvió de nuevo al campo misionero, en concreto a San Lorenzo. Allí vamos. Muy cerca de la capital, San Lorenzo se presenta como una población de arquitectura colonial, con una iglesia del siglo XVII, dedicada al santo homónimo. Esta iglesia, una de las más bellas de la isla, fue creada como ayuda de la del sagrario de la catedral, de la que se separó directamente. Está ubicada en la plaza de San Lorenzo. Tiene un interior sobrio pero lleno de historia, donde destaca un rico patrimonio artístico y religioso acumulado durante más de 3 siglos. En su interior encontramos una estructura de templo tradicional canario con ampliaciones posteriores y varias piezas de devoción muy queridas por la comunidad. En el templo nos encontramos con una pequeña imagen de Claret. En la sacristía conservan una reliquia del santo. En el exterior del templo encontramos el azulejo que recuerda su presencia en noviembre de 1848. La misión se desarrolló entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre. Desde el inicio, la iglesia resultó insuficiente para albergar a los fieles, por lo que se trasladaron las celebraciones a la plaza. Sin embargo, un contratiempo obligó a Claret a interrumpir la misión. Un divieso en el muslo y una pulmonía lo dejaron prostrado. A pesar de eso, continuó confesando desde su lecho sin abandonar su labor espiritual. Podemos contemplar el espacio que ocupó la habitación en la que, según la tradición oral, estuvo Claret mientras guardó cama, y la ventana desde la que confesaba y hablaba con las personas que venían a verle. La casa parroquial donde se hospedó Claret fue destruida. Desde allí escribió al señor obispo de Vic: Recibí carta del señor Caixal, quien me dice había suplicado a vuestra ilustrísima que me mandara a volver luego a la península, a lo que digo que bien sabe vuestra ilustrísima que siempre le he obedecido, y que si me mandara venir luego, al momento emprendería el viaje. No obstante, sería para mí muy sensible que al llegar aquí tuviese que estar sin poder trabajar por razón de la guerra, cuando en estas hay tanto que hacer y en tan buena sazón está todo, gracias a Dios. El día 11 de diciembre, Claret regresó a Las Palmas para reponerse antes de comenzar de nuevo con su programa misionero. La misión de Claret en el norte de Gran Canaria fue un viaje de entrega total, marcado por la austeridad, la enfermedad y la incomprensión, pero también por la fe inquebrantable de un pueblo sediento de esperanza. Desde improvisados púlpitos en plazas hasta confesiones desde su lecho de enfermo, Claret no cesó en su empeño de renovar el espíritu de los pueblos. Su legado permanece vivo en las iglesias, en las anécdotas que aún se cuentan y en la memoria de una isla canaria
que lo despidió con gratitud y veneración.